Hola. Bienvenidos al podcast Crazy Stories in Spanish. Y en este podcast practicamos español con diferentes temas locos. Y hoy no es la excepción porque hablaremos de algo muy interesante. La leyenda del hombre lobo se llama este episodio. ¿Por qué? Porque hace unos meses yo leí un artículo sobre una miniserie de Netflix sobre un interesante asesino en serie, considerado el primer asesino en serie documentado del país, de España, sí. Este señor se llama Manuel Blanco Romasanta y cuya defensa en el juicio dio origen a una de las leyendas más perturbadoras del folclore nacional. Por eso yo decidí hacer un episodio con esta historia loca de este asesino en serie, el primero documentado, y es interesante porque es en Galicia a mediados del siglo XIX, sí. Es sobre este señor Romasanta, que es un sastre ambulante acusado de varios asesinatos, que aseguró ante el tribunal sufrir una maldición que lo transformaba en hombre lobo. ¿Pueden creerlo? Es una locura. Esto es una declaración que se convirtió en un mito popular y que sigue fascinando a más de un siglo después. Claro, no estamos celebrando lo que hizo este hombre, pero hay que hablar de esto porque es una historia muy loca. Es el hombre que aterrorizó a Galicia, Manuel Blanco Romasanta, bautizado como el hombre lobo gallego. Es el único caso de licantropía clínica conocido en España. Por eso hay que hablar de ello. Manuel Blanco Romasanta es el asesino en serie que acabó con la vida de por lo menos 13 personas, por lo menos documentadas, ¿sí? Y hay diferentes temas que involucran a esta historia, como hermafroditismo y reacciones violentas, como fue tratado como una niña hasta los 8 años, como sus genitales eran femeninos, sin embargo la niña segregaba gran cantidad de hormonas masculinas y tenía reacciones muy violentas. Hoy en día se cree que era un claro caso bien claro de hermafroditismo, pero que este señor era muy pequeño y no creció más allá del 1,40 m. Contrajo matrimonio a los 22 años y se dedicó a la sastrería hasta que su esposa falleció y cambió de profesión para convertirse en vendedor ambulante. Poco después llegó su primer problema legal al ser acusado de asesinar a un alguacil de León que reclamó una deuda de 600 reales. Sí, reales. Le condenaron a 10 años de prisión, procedió a la fuga y sobrevivió criando animales cerca de Portugal. ¡Wow! ¡Qué locura! Romasanta se trasladó a Ayaris y allí se integró a la perfección con la población, ganándose su confianza, y de esta manera se ofreció a acompañar a una madre y a su hija hasta Santander, donde, según promesa del hombre, conseguirían un trabajo en casa de un cura amigo suyo. Hizo lo mismo con otro puñado de mujeres que confiadas emprendían sus viajes en su compañía. Pasaron los meses y no se supo más de todas estas mujeres, algunas de las cuales marcharon con sus hijos. Con los años, los habitantes del pueblo comenzaron a sospechar de Romasanta, y al relacionarlo con el rumor que corría un comerciante que vendía jabones y ungüentos hechos con grasa humana. Madre mía, qué locura. ¿Entienden? Grasa humana, grasa humana. Cuando Romasanta fue consciente de los rumores sobre su persona, huyó de Ayaris y, no obstante, en cada población que visitaba dejaba tras sí un número de personas desaparecidas, así como asesinatos. Qué jodida locura, ¿no? El juicio al hombre lobo fue por allá en 1852. Romasanta fue detenido en Toledo y trasladado a Ayaris para su juicio. Reconoció 9 de los 17 asesinatos de los que se le acusaba. Aunque los atribuyó a la maldición que sufría por las noches, se convertía en hombre lobo. Sí, él decía que a los pocos segundos él no era a sí mismo y se convertía en un hombre lobo. Estas películas que hemos visto de licántropos, de hombres lobos, como Hombre Lobo en París, como Hombre Lobo en Londres, como los hombres lobos, todas estas películas que hemos visto de licántropos. Sí, todas estas películas famosas nos llegan a la mente cuando hablamos de estos licántropos. Es una completa maldita locura, por así decirlo, ¿sí?
Bueno, él dijo en el juicio que la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez, le explicó al tribunal. Qué jodida locura, ¿no? Fue condenado a muerte con garrote vil, pero su abogado logró que la reina Isabel II le conmutase la pena por cadena perpetua con la causa de poder estudiar su caso de licantropía. Y es a partir de ese momento cuando nace la leyenda del hombre lobo. Sí, interesante. Es probable que este sea el primer hombre lobo de la historia del mundo, quizás por lo menos de España, ¿no? No se sabe qué pasó en realidad con Roma Santa. Hay quien dice que murió a manos de sus compañeros de celda, otros dicen que huyó de un cáncer de estómago en la prisión de Ceuta, y lo que sí es cierto es que Roma Santa ha quedado como sinónimo del hombre del saco en la zona de Galicia, sí. Según dice la leyenda, las noches de luna llena se le escucha aullar en los montes de Orense. Así, chicos y chicas, que si ustedes tienen pensado visitar estos lugares, porque por allí estará este aullido y quizás Roma Santa los estará esperando para devorarlos, porque él devoraba a sus víctimas. Es una completa locura, la verdad que es como un trastorno genético que marcó siempre la vida de este señor. Él pensaba que era un lobo y es una historia, muchos dirán fascinante, pero es aterradora, ¿no? Creo que la historia del asesino en serie que fue juzgado por sus crímenes, pero también por su identidad, es una historia que da mucho que hablar. Hay fotos en internet de él. Sí, hay muchos mitos y tradiciones en Galicia y este es uno de los más populares. La verdad que hay mucho misterio, es muy oscuro. Es algo que pueden buscar información, no es una historia que es de un libro de cuentos, es una historia real. Quizás en algunos lugares exageren, pero es verdad. Este señor, la verdad que, no sé, es muy extraño, esta historia es muy extraña. Y quizás el síndrome de hermafroditismo es falso. Muchos dicen que es una condición o un trastorno genético que padecía, pero que en realidad era mucho más que eso, que él se creía una mujer y que por eso mataba a las mujeres o se convertía en lobo para matar a sus víctimas, como él decía, ¿no? Era un hombre muy trastornado. Y este es el episodio de hoy. Gracias a todos por escuchar. Gracias por llegar aquí. Sí, un poco de el señor Roma Santa, que habrá una serie de Netflix. Habrá que darle un vistazo porque se nota que es muy interesante. Y hoy, más de 150 años de su muerte, en 1863, la figura de Roma Santa sigue generando fascinación, no solo por sus crímenes, sino por lo que representa. Un espejo oscuro de una sociedad que no supo entender la diferencia y que convirtió el miedo en mito. Así podemos definir esto. Chicos y chicas, si te ha gustado el episodio, pueden apoyarme en PayPal, Buy Me a Coffee, los enlaces están en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme y por apoyarme siempre. Este es un episodio, el primero con asesinos en serie, si no me equivoco. Así que podemos hacer más episodios de este tipo con asesinos en series. Claro, ustedes conocen a los americanos, pero vamos a hacer de latinos o de, no sé, españoles, como ustedes quieran, de nuestras culturas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y saludos para todos ustedes. Hasta la próxima.